Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Para el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, para mi persona como directora ejecutiva y en nombre de la Junta Directiva que preside el arquitecto Bruca Alfaro, agradecemos muchísimo a la Autoridad Marítima, a la Cámara Marítima, habernos invitado en esta oportunidad para compartir con ustedes las experiencias que como Centro de Incidencia Ambiental hemos estado realizando en los últimos 12 años en Panamá. Como habrán escuchado anteriormente, el Centro de Incidencia Ambiental es una organización sin fines de lucro que se dedica exclusivamente a la defensa legal del ambiente y recientemente, el 27 de septiembre, hemos presentado ante la Asamblea Nacional una propuesta, un anteproyecto de ley, precisamente para la protección integral de los ecosistemas de arrecifes, coralinos, todos los ecosistemas anexos. Y afortunadamente hoy hemos sido notificados que el 28 será aprobada y esa es la primera ley de corales de Panamá. Dicho esto y tomándome el tiempo de la introducción, deseo invitar al panel que me acompañará esta tarde, muy halagada de compartir con ellos. Yesenia González. Yesenia es licenciada en Biología con especialización en Zoología de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá. Posee estudios superiores en Agricultura Ecológica con énfasis en recursos fitogenéticos y biotecnología, y conservación de la biodiversidad. Es docente universitaria, investigadora, asesora de proyectos de investigación y coordinadora académica de la Facultad de Ciencias del Mar. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Invito al panel a Luis Córdoba. Don Luis, adelante. El licenciado Córdoba posee una connotada experiencia en la rama forestal y agropecuaria. Es ingeniero forestal, especialista en silvicultura. Posee una maestría en ciencias agrícolas, ciencias ambientales con énfasis en recursos naturales y docencia superior. Bienvenido, don Luis. Nos acompaña también en la tarde de hoy Darío López. Darío está escondido. ¿Dónde Darío? Venga. El señor Darío López es licenciado en Biología con especialización en Zoología de la Universidad de Panamá. Actualmente se desempeña como director de investigación y desarrollo de la Dirección de Investigación y Desarrollo del ARAP. Ha realizado proyectos en el área de las pesquerías artesanales e industriales, producción de larvas de camarones y su definición de estrategias para el mejoramiento de las características de crecimiento y resistencia. Bienvenido. Gracias. Nos acompaña también en la tarde de hoy Álvaro Quiroz. El señor Quiroz es ingeniero industrial egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá con especialización en administración de proyectos de la Universidad Latina de Panamá. Actualmente es consultor líder de la formulación del Plan de Acción Nacional de Basura para ONU Medio Ambiente. El plan busca reducir los desechos que atentan contra la biodiversidad y los ecosistemas en costas, manglares y mares panameños, involucrando y sumando los esfuerzos de la mayor cantidad de actores nacionales. Un gran reto y bienvenido, licenciado ingeniero, al panel. Tomando como referencia la presentación anterior y por qué son importantes los manglares o el panel que nos ocupa esta tarde, estado actual de los recursos marinos costeros en un hermoso país como Panamá. Panamá cuenta con una extensión total de 770 kilómetros cuadrados de arrecifes de coral. De los 754 kilómetros se encuentran en el Mar Caribe y 16 kilómetros en el Océano Pacífico. Según datos del Instituto de Investigaciones Tropicales, en Panamá existen 237 organismos que favorecen la formación de comunidades coralinas. De acuerdo con la literatura científica, las principales amenazas antropogénicas a los arrecifes del coral panameño son la extracción de corales, los golpes inducidos por los barcos, los herbicidas, la sobrepesca y en algunos lugares como Cunayala ya están empezando a desarrollar casas sobre los
los espacios estos de arrecifes. El Caribe panameño contiene la mayor cantidad de arrecifes de coral y el 81% de estos se encuentran en los límites precisamente de la comarca Gunayala. ¿Por qué es importante una ley de corales para Panamá? Los arrecifes de coral son los ecosistemas marinos más diversos del mundo. Casi la cuarta parte de todas las especies marinas a nivel mundial depende de los arrecifes coralinos para sobrevivir. Los arrecifes de coral proveen de espacio y refugio para el desove de los peces, protegen a las costas de la erosión por tormentas y huracanes, son importantes atractivos turísticos y contienen sustancias valiosas para el desarrollo de productos farmacéuticos y el avance de la investigación científica. Los arrecifes de coral poseen un valor tanto económico como social, ambiental y cultural, por lo que su protección y manejo adecuado es esencial para la vida de todos. ¿Qué propone, en resumidas cuentas, la ley que hemos presentado ante la Asamblea y que compartimos con ustedes y que vamos a comentar con los expertos? La creación de un comité de arrecifes que está instituido entre gobiernos, universidades y ONGs como órgano asesor para el desarrollo y asesorías de estos temas. La obligación del Ministerio de Ambiente en cuanto al monitoreo de calidad de agua, georreferenciación de los corales y pastos marinos existentes de acuerdo a lo ya señalado en la infraestructura panameña de datos espaciales. También buscamos implementar un plan de acción para proteger, evitar daños, conservar y restaurar estos ecosistemas, así como su extracción, colección, exportación, importación o comercialización de cualquier tipo, salvo para actividades científicas sostenibles y de bioprospección. Buscamos también implementar junto a la Autoridad Marítima de Panamá la demarcación con boyas a las embarcaciones que realicen actividades en estas áreas, así como el seguimiento del cumplimiento de las normas de Marpol. Prohibir la pesca, comercialización y tráfico de peces de arrecifes tanto de consumo como ornamentales junto con la ARAP. Establecer restricciones y adecuaciones para que los planes de ordenamiento territorial presentados por el MIBIOT también sean contemplados. La Autoridad de Turismo podrá establecer guías de capacitación a los operadores y hoteles para las visitas y buenas prácticas de estos ecosistemas marinos. Y el Ministerio de Ambiente podrá establecer criterios para el establecimiento de los protocolos, materiales y sitios, procedimientos para el diseño, monitoreo y manejo de arrecifes de corales, así como los fines de su establecimiento. Esto es lo que busca la norma para que todos tengamos una mejor calidad de vida y el derecho humano a un ambiente sano. Quiero pasarle la palabra entonces a la licenciada González para que nos comente un poco su experiencia en el tema. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Sonia. Muchísimas gracias a la Cámara Marítima por la invitación a este evento tan importante. Desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos que ofrecen los arrecifes de coral y todos aquellos otros ecosistemas, como por ejemplo los humedales y los manglares, es sumamente importante contar justamente con adecuación a una ley que permita, primero, su conservación, segundo, su uso sostenible, si es que existe algún uso sostenible para los mismos, llevados de una manera correcta a través del Estado y de las diferentes organizaciones, tanto gubernamentales, no gubernamentales, como la comunidad. Y tercero, entender que estos ecosistemas en particular, uno, son frágiles, y dos, a pesar de ser tan frágiles, nos ofrecen a todos nosotros una barrera de protección, no solamente desde el punto de vista de las tormentas, los tsunamis, como bien ya lo ha venido hablando, como lo conversó el ingeniero Luis Mora con nosotros, sino que también nos proveen de alimento, de refugio para las diferentes especies y zonas especiales de desarrollo y crecimiento de las especies comerciales y las especies no comerciales de nuestro país que mantienen un equilibrio en el ecosistema. Muchas gracias, Yesenia. Quiero pasarle la palabra al licenciado Álvaro Quiroz. Bueno, entender las leyes desde un punto de vista muy particular, sin entender nuestra realidad como país, puede ser bastante limitante. Cuando pensamos en regulaciones siempre es importante entender que los delitos no los comete la naturaleza, los delitos o las infracciones las cometen seres humanos y que estas regulaciones deben tener una base de conducta. Debemos entender bien qué hace ese habitante en la ribera de un río, los que hemos ido al Chagres, al Tuira, al Chucunaque,
y vemos cómo la gente tira la basura que va a un río que evidentemente va a terminar en algún lugar del mar, ya sea un manglar, ya sea un coral o flotando en alta mar hasta el medio del Pacífico. Debemos también considerar que todos estos ejercicios de legislación y de coacción deben ir acompañados de otros elementos más allá de la educación, que también incluyan el cómo le proveemos a ese habitante, no los que estamos aquí, porque los que estamos aquí tenemos el suficiente nivel de educación para entender el daño, las repercusiones que eso tiene. Yo me refiero al que no está aquí, al que vive en una choza, el campesino, que hay que educarlo y hay que proveerle soluciones para que eso se dé. Entonces, los ejercicios regulatorios a nivel de países como el nuestro son valiosos, son importantes, pero considero que deben de ir acompañados también con ejercicios que busquen proveer soluciones a esa gran masa, a esa gran población. En ese aspecto, bueno, felicito a CIAN porque me parece loable la labor que realizan y muy necesaria, y a la vez incentivo o estimulo al resto de los actores a que entiendan o nos involucremos todos en la solución, más allá de simplemente ser actores pasivos o visualizadores de un escenario. Entonces, con eso creo que es bueno entender de que cada uno de nosotros juega un rol importante en esa acción, tanto los investigadores, como bien decían en la charla anterior, como las instituciones civiles y sociales como CIAM, como muchas ONG que existen en el país que trabajan el tema, pero que es un trabajo de todos al final. Muchas gracias. Licenciado Darío López, en su experiencia, ¿cuál debería ser el tema prioritario de investigación en la temática de los corales para Panamá? Bueno, la verdad es que mucho se ha investigado en el tema de los corales, pero la ruta está más centrada en el monitoreo de los mismos. Hace años que se viene verificando la degradación de los corales en las diferentes áreas de Panamá, más sin embargo, pareciese que no hay un monitoreo constante de cómo han sido estos cambios y cómo nos ha afectado. Para mí, el tema central tiene que ser ubicar la valoración económica real de los arrecifes de coral, porque nosotros decimos que, bueno, contra el viento, están dentro de la cadena trófica, pero no ponemos eso en números, en dólares. Cuando nosotros transformamos eso a dólares, la comunidad comprende mejor cuál es el daño que se está haciendo. Y por otra parte, pienso yo que en el tema legal, las sanciones tienen que estar más altas porque tienen que ser cónsonas con el servicio que da los corales en términos económicos. Las multas que se ponen, y aquí en casi todas las zonas es lo mismo, se ponen multas muy por debajo del verdadero valor del recurso. Eso es lo que creo yo que deben hacer, monitorear y realmente que la gente entienda que cada uno de estos servicios tiene un impacto para la sociedad, no solo físico, sino económico. Claro, muchísimas gracias. Licenciado Córdoba, nos gustaría que nos hablara un poco sobre las políticas públicas como país. ¿Qué tenemos, qué hemos hecho, qué tenemos y hacia dónde debemos enfocar la incidencia por parte de la sociedad civil? Usted nos va a recomendar a nosotros en base a su experiencia, ¿qué debemos hacer? Sí, gracias. Ante todo, un placer y reiterar las gracias a la Cámara Marítima de Panamá por la invitación, a la Universidad Marítima Internacional de Panamá, a los participantes del foro. Como política pública, realmente tendríamos que iniciar con las recomendaciones de nuestro antecesor expositor, el ingeniero Luis, sobre investigaciones. El colega Darío dice que hay muchas investigaciones al respecto, sin embargo, las publicaciones de esas investigaciones es un minúsculo número de la población que conoce sus resultados. Lastimosamente, los tomadores de decisiones del país aún no han comprendido que el ambiente para su protección, cuidado, uso, manejo requiere de recursos económicos,
requiere de la capacitación del personal tanto institucional como del sector usuario para poder desarrollar y poder implementar acciones que vayan en pro de la conservación del ambiente. Otra de las situaciones que tenemos es las medidas de control. Se ha mencionado aquí anteriormente, o nuestro grupo de paneles ha compartido la implementación de acciones o medidas que involucran las sanciones. ¿De qué vale tener una medida o una legislación, acciones que vayan en concordancia y que vayan a reprimir el delito si no estamos capacitando a nuestra población? Es por ello que desde la creación en otrora de un departamento de recursos naturales adscrito en su momento al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, hasta el logro en menos de 35 años de un Ministerio de Ambiente, refleja que el entendimiento de las políticas públicas va en desarrollo. Sin embargo, no se cuentan con los recursos ni técnicos, ni financieros, ni económicos para poder desarrollar las acciones que requiere el ambiente para su conservación, protección, manejo y uso. Sí, muchas gracias. Eso me recuerda que creo que en 10 años tuvimos como 11 o 12 ministros del MIDA, ¿verdad? Hace unos años atrás, en un periodo muy corto de tiempo. Y el Ministerio de Ambiente, pues al primer año o un año ya teníamos 2 ministros de Ambiente. Eso nos habla un poco de la institucionalidad y de la importancia de la institucionalidad que todos debemos darle para que el país también se fortalezca, las leyes también se fortalezcan y los tomadores de decisiones tengan mejores herramientas precisamente para hacer las mejores decisiones y que se involucren a las comunidades, que es un poco también lo que en CIAN buscamos, que la participación ciudadana sea activa y que los tomadores de decisiones tomen en cuenta la opinión de la sociedad civil y de las comunidades, que son los que a finales quedan afectados por las decisiones que ellos tomen. Yo quiero retomar un poco el tema de las preguntas, pero, por ejemplo, el ingeniero Álvaro Quiroz, entiendo, maneja un programa de las Naciones Unidas de muy alto perfil y que va a traer muchos beneficios para Panamá. Si nos pudieras, Álvaro, contar un poco de lo que están haciendo. Ok, bueno, sí. En el año 2018 se inició el proceso de consultas de actores relacionados o vinculados o que de alguna manera entre sus actividades hacían acciones o realizaban actividades que aportaban a la reducción de la basura marina. Entendiendo lógicamente que todos los estudios apuntan que el 80% de la basura marina fue generada en tierra firme. Entonces empezamos con este levantamiento, luego por un tema, digamos, de administración, se suspendió el ejercicio y el año pasado, en diciembre 2019, se reactivó e iniciamos las consultas públicas. En las consultas lo que estamos haciendo es identificar y mapeando todas las acciones que realizan diferentes actores gubernamentales, organizaciones civiles, organizaciones de base comunitaria, en áreas remotas como Metetí, Tupiza, Tuira, Chucunaque, en zonas apartadas donde el residuo, vamos a decirle macroplástico, que es uno de los que mayor contamina los océanos, se empieza a generar. Son, como le decimos, callejones sin salidas, donde usted ve camiones que llevan productos de consumo, pero que no ve camiones que traigan de vuelta los residuos plásticos, los empaques, las botellas, las cajas. Entonces empezamos a entender un poco los patrones y los problemas que tienen esas comunidades apartadas, entendiendo que también vamos a encontrar problemas a nivel de residuos de basura en comunidades urbanas, pero donde son más manejables y tienen soluciones más definidas. Entonces hicimos todo este levantamiento. La semana que viene vamos a estar en Colón, Coclé y posteriormente en la comarca Gunayala, continuando con estas encuestas, y después de carnavales creo que vamos a estar en Chiriquí, David. Un poco de esto es hacer la identificación de todos los actores y de todas las tareas, porque y esto es cómico y a mí me gusta hacer este trabajo como panameño. De hecho en ONU yo pedí que lo hiciera un panameño, no un extranjero, porque hay que ser panameño para entender cómo pensamos nosotros.
Y es cómico porque usted encuentra muchas voluntades, pero poca organización. Y 3 cosas que identificamos de los actores que trabajan, tanto educación, sensibilización, limpieza, cualquiera de las actividades que realizan, fueron bien comunes. La primera era que tenemos mucha gente replicando las acciones, tenemos muchas organizaciones haciendo lo mismo. Todo el mundo limpia playa, todo el mundo da charla de conservación. Luego nos dimos cuenta de que había muchas organizaciones pisándose los talones o tropezándose porque todo el mundo va a la misma playa o todo el mundo va a la misma escuela, porque es donde hacen el pescado frito sabroso y la cervecita todavía llega fría, entonces todo el mundo va a limpiar esa playa porque la foto sale más bonita en los selfies. Eso fue otro segundo problema que vimos. Y lo digo de forma jocosa porque quiero verlo siempre en esa forma, en positivo. Y el tercer elemento que encontramos fue que no había integración entre los actores. Usted se encontraba ONG. Y el tercero era que encontrábamos que estas organizaciones trabajaban de forma descoordinada y sin recursos, muchas veces con las uñas y con lo que tenían a mano. Existiendo los recursos y existiendo las fuentes de financiamiento para hacer estas cosas. Y me imagino que algunos lo habrán visto en redes sociales, fue una noticia, la asignación de recursos del Fondo Benioff a Marea Verde. Y si Marea Verde pudo optar a esos fondos y a esos recursos, créanme, cualquier ONG, por sencilla que sea, puede armar un buen proyecto, buscar financiamiento. Los chicos que veíamos hace un momento, con el excelente trabajo de restauración de corales, podrían optar por obtener financiamiento. Y el dinero está allá afuera, y no estamos hablando de cientos de miles, estamos hablando de miles de millones de dólares que están allá afuera, que simplemente hay que saber pedirlos y hay que saber organizarse para pedirlos. Entonces el plan apunta un poco eso, el plan apunta a integrar, a lograr sinergias y a definir una meta o un objetivo común, coordinando y orquestando para organizar el desorden que tenemos, como nos gusta el desorden, todos lo hacemos en desorden. Entonces el plan busca eso, organizar nuestra sociedad en la búsqueda de una meta o un objetivo. Sencillito la meta. En el 2018 estimamos que Panamá generaba en tierra firme 102.000 toneladas de basura marina, y eso, bueno, no sé, se me olvidó cuánto era en TEUs, para los que son del sector marítimo, pero eran bastantes contenedores de 40 pies llenos. Y lo que queremos es que eso en los próximos 5 años por lo menos baje entre un 10 a un 20%. Y es bien sencillo, porque ya lo hemos analizado. Entonces, un poco lo que busca el plan desde un punto de vista bien pragmático es ese: reducir la cantidad de basura generada en tierra firme que termina en los océanos. Esa es una tarea bien fuerte, pero no imposible. Y un poco lo que nos ha pasado en Panamá ha sido precisamente mucha gente haciendo lo mismo. Entonces no tenemos una planificación como sociedad, como instituciones, para poder organizarnos. Nosotros en CIAM hace 4 años trajimos a Panamá a Mervyn Jones, que es el especialista mundial de basura cero. Tuvimos la oportunidad de traerlo por un programa precisamente porque queríamos que se organizara, ni siquiera era para CIAN hacerlo. Y trajimos a esta persona que es la que ha hecho basura cero en las Olimpiadas en Londres, de hecho venía de Río de Janeiro en ese entonces, y se asombraba de la cantidad de basura que encontraba. Lo llevamos a Chitré y había pasado lo de la tracina y todos estos plásticos de las botellas de agua. Había un gimnasio lleno de estas botellas y él nos decía, de hecho le decía al alcalde de entonces en Chitré: usted aquí tiene millones de dólares, pero el alcalde de Chitré lo que quería era hacer bloques con ese plástico. Entonces es como nosotros mismos aprender qué podemos hacer con esos desechos, cómo se pueden reutilizar, porque no es que es basura, es dinero. Entonces aprender, nosotros inclusive aprender qué podemos hacer con esos desechos. Y me llama mucho la atención, lo cual es muy cierto, cuando uno va al interior o va a Darién, yo que soy de las Tablas, por ejemplo, te invito a que después del carnaval vayan a ver a la basura que queda allá, quedamos inundados de basura. Pero imagínense estos camiones que pasan para Darién y llevan los productos, ¿y quién trae eso de vuelta? Nadie se encarga de traer esa basura de vuelta y casi no hay ni vertedero allá tampoco. Entonces todo queda regado en la carretera. Es muy triste porque cuando uno va o viene, la cantidad de basura que tienes por todo el camino de Darién, lugares hermosos, pero o quemado o talado y basura. Entonces, es parte de lo que nosotros como comunidad tenemos que aprender a hacer, y no es solamente las instituciones de gobierno, somos nosotros también como ciudadanos que debemos comprometernos a hacerlo, porque en realidad en estas cosas nadie está obligado, Esto es voluntario, pero todos deberíamos tener o tomar parte de las acciones. Yo quería preguntarte, Álvaro, un poco más.
¿Esto es un proyecto regional o es para un proyecto para Panamá? Este proyecto nace regionalmente, existen alrededor de 16 planes de basura marina, como se conocen. Panamá, por su posición, se involucra en dos, la Convención de Lima, la Convención de Antigua y la otra creo que es la de Cartagena, que son sureste Pacífico, nordeste Pacífico y Gran Caribe. Entonces, Panamá participa de esos, pero son planes regionales. A nivel de planes no existen políticas de océano, vas a encontrar, por ejemplo, Brasil tiene, México, Ecuador y Colombia. El de Colombia creo que uno de los más recientes, creo que septiembre de 2018, tiene política de los océanos. Y bueno, y reciente salió la noticia que Panamá quiere desarrollar su política de los océanos. Entonces, importante entender cuando hablamos de los conceptos, planes regionales, políticas de océano y planes de acción nacional de basura marina. El plan es el día a día, es el agacharse a recoger la lata, es el trabajo de las organizaciones de base comunitaria y de los que se involucran en limpieza de playas y de los que se involucran en acciones de capacitación y de sensibilización de la población. O sea, ya es la primera línea de batalla, digamos así. Algo bueno, valioso, por ejemplo, que en el 2021 Panamá va a ser sede de la Convención Nuestros Océanos, y de hecho creo que fue antes de ayer salió la noticia que se estaba invitando al ex senador Jim Carrey para que venga a Panamá, y que va a ser muy valioso tenerlo acá como un referente para ayudar a llegar a la población y que la población entienda un poco más estas necesidades y estos procesos que tenemos que empezar pronto. Fantástico. Háblanos un poco de los fondos, porque nos diste en la parte donde a nosotros más nos cuesta. El tema de los recursos, no sé si saben, pero Panamá es de los pocos países donde la filantropía todavía existe, pero está un poquito dormida. Sí hay personas muy altruistas, por ejemplo, en el caso de Siam, nuestros recursos vienen de afuera, de Estados Unidos básicamente. Entonces, primero que tratamos como organización de no involucrarnos, no aceptamos fondos de empresas mineras, por ejemplo. Estamos en contra de la minería, entonces es un poquito absurdo aceptarle recursos a empresas mineras. No es porque no lo necesitemos o no lo querramos, es porque precisamente hay que mantener un tema de transparencia y verticalidad en predicar lo que dices con lo que haces. Pero me gustaría que me hablaras un poco, yo me he dedicado a él porque tengo unas notas que yo creo que es muy interesante y que nos gustaría conocer. El tema de los recursos para el proyecto y la sostenibilidad luego. Sí, el proyecto busca, como ya hay muchos actores realizando tareas, el proyecto del plan lo que busca es que estos actores continúen de forma organizada para evitar la réplica y eso evidentemente nos va a optimizar los resultados. Y lo otro es ayudar y facilitar, de hecho una de las mesas es la de financiamiento y recursos. Cuando hacemos los talleres de validación, que bueno, acá nos acompañan los amigos de la Autoridad Marítima de ARAC que han participado en varios de ellos. Lo que hacemos es dividir los equipos por tema y una de las mesas que más se llena es esa, la de financiamiento y recursos. Y yo creo que va mucho en nuestra identidad. No nos tomamos el trabajo o no le dedicamos el suficiente tiempo a estudiar o entender las posibilidades de financiamiento que existen a nivel mundial. Evidentemente nosotros, y todos lo sabemos, tenemos una limitación de recursos, tenemos un tema presupuestario a nivel nacional que se empieza a apretar y todos lo entendemos y lo conocemos. Pero también tenemos que entender de que el mundo se está moviendo hacia esta dirección y aunque aquí tal vez, como bien menciona Sonia, no encontremos filántropos de esa magnitud, a nivel mundial existen muchos y los fondos se pierden en algunos casos. Panamá ves poca gente aplicando, participando en estos concursos. Mencionaba hace un momento el ejemplo de Marea Verde y es uno muy bonito porque ellos realmente lo que han hecho, aunque son el que está aplicando, detrás de ellos está la Universidad Tecnológica, la Universidad de Panamá, Costa Recicla. O sea, hay una serie de actores que se están involucrando en esa iniciativa y que estemos claros, porque también el morbo de que 3.3 millones, señores, 3.3 millones no es nada para todo el problema de la escala que tenemos. Pregúntense cuánto cuesta rehabilitar el relleno sanitario de Patacón. Así es. Eso no cuesta 3.3 millones, cuesta muchas más millones. Entonces, eso es un poco entender la escala. Realmente lo que se va a hacer en ese ejemplo es un piloto. De los financiamientos se va a buscar financiamiento de cooperación, se va a buscar financiamiento evidentemente estatal porque muchos de los actores también, y esto entra un poco más en la estructura del plan. El plan en algunas acciones van a ser temas como actualizar legislación, que se ha quedado atrasada, en otros aspectos de repente puede ser financiar programas de educación o campañas,
que en eso buscaremos ayuda técnica o cooperación internacional, y en otra, evidentemente, va a ser la parte más fuerte, que es la de limpieza y restauración de manglares, litorales y fondo marino también. Entonces, entender un poco cada uno de esos, y cada uno de esos va a tener dimensiones. Evidentemente, lo que es limpieza y trabajo en mar es muy costoso. Recuperar y limpiar fondo marino es muy costoso, es una operación muy costosa. Y veía al inicio el robot que mostraban los señores de talleres industriales, y recordaba haber visto muchos de esos que trabajan en otros países en proyectos de limpieza de fondo marino. Qué bien. Yo voy a hacer una última pregunta un poquito comunal, y gracias, Álvaro, la verdad, por ilustrarnos con lo que están haciendo, porque es muy bueno y muy bueno para todos. Y yo quiero preguntarle a los representantes de las instituciones y sobre todo por la experiencia que traen, ¿qué rol ocupa el cambio climático como desafío ambiental para los recursos marinos costeros en Panamá? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo esto nos puede afectar? Sí, gracias. Bueno, realmente el cambio climático está afectando no solo a Panamá, todos sabemos que afecta ya al globo terráqueo, como se han presentado ya en las presentaciones anteriores. ¿Cómo está afectando directamente el recurso marino costero en Panamá? Bueno, hay alteraciones en los manglares, hay alteraciones en las crecidas, en las mareas, hay incidencia ya, y todos conocemos aquí la situación que está viviendo las islas de Gunayala, efectos secundarios, la incidencia de las precipitaciones lluviosas están siendo afectadas por el cambio climático. Nuestros tiempos de sequía se han incrementado, inclusive se habla de este año que es un año irregular. Hoy, no sé, en Albro hubo un tremendo aguacero, cosa muy extraña. Hemos visto la información que nos ha proporcionado la Comisión del Canal, en donde el pasado año es uno de los años más difíciles que se ha vivido, y que desde este momento ya se está escuchando algunas alternativas y medidas que va a tomar el Canal de Panamá en cuanto a sus esclusajes. La pesca, creo que le puedo pasar esto a Darío, que maneja más esto. Por favor. Gracias. A ver, lo que está realmente en el tapete es el efecto que tiene el cambio climático en la propia producción pesquera. Eso ya está cuantificado, y desde el punto de vista de manejo pesquero complica mucho más la situación, porque hasta hace pocos años se manejaba la pesquería en términos de cuánta flota hay. El tema ahora es que cuánta flota hay y cuánto daño nos está haciendo el cambio climático. Por poner un ejemplo, es bien conocido que estos cambios de temperatura, sobre todo donde se incrementa la temperatura, hay un daño a nivel de la cadena trófica, a nivel del zooplancton, a nivel de el metabolismo de las larvas. En los estuarios el metabolismo se incrementa la mortalidad natural desde la zona de estuario. Lo que se ha podido correlacionar es que desde 1930 la producción pesquera presenta una disminución del 4% solo por el efecto de cambio climático. Esto pone un reto a la institución mucho mayor, porque ya no es solo ver cuánta presión pesquera viene de la flota, sino que tenemos que monitorear aquellas variables que también tienen un impacto en los stocks que estamos explotando. Implica entonces que tiene que haber un monitoreo multidisciplinario, institucional. O sea, no le puedes cargar a una institución que tiene la responsabilidad de más de $100 millones de exportación que no haga las investigaciones que tengan que ver con la incidencia que tienen los cambios climáticos en su propia producción. Al margen de que ya tenemos todo un dolor de cabeza con el tema de la flota, ¿no? Así es que, por supuesto que hay una incidencia y que hay que saber medirla para prepararnos para cuando venga.
Claro. Eso lo veo así. Yesenia. Bien, más que el rol que ejerce el cambio climático, yo diría es casualmente la influencia negativa que tiene ese cambio climático, no solamente en el sector productivo, sino también en la vida de cada uno de nosotros. Es ese efecto que genera producto del aumento de la temperatura, el calor que hace, los cambios en el clima, los efectos a nivel del aumento del nivel del mar, la pérdida de playas, un sinfín de cosas que vienen a partir de esas influencias negativas que genera el cambio climático. Cambio climático que bien o mal nosotros mismos hemos ido provocando durante los últimos 100 años prácticamente y que va a seguir provocando daños si no comenzamos a elaborar, y no solamente elaborar, sino también a ejercer estrategias desde el punto de vista no solamente de adaptabilidad, sino también de compensación. Debemos aprender a tener esas estrategias para adaptarnos a eso que ya está hoy en día con nosotros y esas estrategias para compensar los daños que ya se han provocado y tratar de minimizar los que ya hemos estado sintiendo producto de esa influencia negativa de ese resultado llamado cambio climático. Así es. La verdad es que hay una disyuntiva entre mitigación y adaptación al cambio climático, que estamos pensando que va a venir el cambio climático. No, ya nosotros estamos viviendo el cambio climático. Nosotros hace unos años decíamos, ay, no, en Panamá siempre la temperatura lo máximo es 32 grados. Ay, está todo el mundo feliz porque es muy florido, andamos todos así muy ricos, ¿no? La verdad es que recientemente la temperatura llegó a 37 grados. Entonces estamos por encima inclusive de la proyección que teníamos que supuestamente iba a pasar en 10 años más. Entonces yo voy a dejar un mensaje, Panamá ya tiene desplazados por el cambio climático, lo están viviendo no ahora, desde unos 7 o 8 años más o menos, precisamente las comunidades de Cunayala, ya hay comunidades que se están movilizando, que han empezado, que ya se han mudado a otros lugares, entonces ya Panamá lo está viviendo. Yo quiero cerrar dándoles las gracias a ustedes, maravillosos expertos en el tema, pero gente muy comprometida, que con muchos años en las instituciones donde están laborando, a Álvaro, que excelente trabajo que están haciendo, muy bien, felicidades a todos, muchas gracias por acompañarme en esta mesa, para mí es un honor, y a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros y escucharnos en la tarde de hoy. Los jóvenes que quieran en el Centro de Incidencia Ambiental, estamos a la orden. Somos legales, la mayoría abogados, yo soy la directora pero no soy abogada, pero nuestros argumentos legales están basados en información científica, entonces es parte también del éxito que hemos tenido como organización cuando llevamos los casos a la corte, pero están bienvenidos a cuando quieran ir a hacer una pasantía o necesitan información, con mucho gusto en CIAM los podemos atender. Muchas gracias a todos y buenas tardes.